¿ya? Y le cuento que técnicamente nos quedan 2 semanas de clase. Técnicamente. Yo quisiera terminar el, el a ver, el 19, la última clase quizá, tener sobre problemas de optimización, o sea, cuando nos toca ver un poquito de derivada, hoy día ver algunas cosas relativas a continuidad y comenzar con el tema de las derivadas. Mañana ya entrar de lleno al cálculo de derivadas para así el jueves tener el taller 2. Luego la próxima semana ver sobre derivadas de orden superior, crecimiento, concavidad, etc. Derivación implícita también. Teoremas relativos a la derivada. Y después el jueves 14 tener el taller 3. Ya la idea es que sean talleres no muy complejos. Para el martes 7 ver algunos problemas sobre optimización y que la prueba la estés dando entre el 20 y el 21. De tal forma que el 21 tengamos todo lo relacionado al curso cerrado. Pero hay un tema que sí tengo que conversar contigo, porque nosotros teníamos porcentaje de pruebas relativos a tener controles que no tuvimos, digamos, por tiempo. Entonces creo que lo que más te conviene es que ese porcentaje de controles, que es un 15%, se traspase al porcentaje de talleres y que pase de ser 10 a ser un 25. Con eso tendríamos la primera PEP un 20, la segunda un 25 y la tercera un 30 para que los talleres tengan un 25% en el curso. Creo que te conviene más que ese 15% ponerlo de forma equitativa entre la PEP 1, PEP 2 y PEP 3, ya que en la 1 y en la 2 las notas no están de lo mejor. Sería mejor a los talleres. Exacto, eso también creo yo. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar ahí en los talleres. Y hoy voy a comenzar una modalidad que en semestres anteriores, en términos online, fue bastante buena para mí, que es escribir el apunte junto con los estudiantes mientras se hace la clase. Entonces, para eso tengo este apunte de la clase número 8, un poquito comenzado en realidad con algo corto, que es sobre funciones continuas. Nosotros ya sabemos que estas funciones son continuas en todo su dominio. En todo su dominio. Serían estas funciones, por ejemplo, las polinómicas, exponenciales, la función seno y coseno, las funciones logarítmicas, etcétera, entre otras. Además, es posible formar funciones continuas considerando el siguiente teorema, y este es el teorema del álgebra de las funciones continuas. ¿Ya? ¿Y qué dice este teorema? Que si f es una función que va desde A, que es un subconjunto de los reales, hasta los reales, y G también, y G también es una función, no necesariamente con el mismo dominio, o sea, estaba desde un conjunto B, que es un subconjunto de los reales, ¿sí? Si está compartiendo pantalla no se ve. Oye, estoy pero clarito. Gracias por avisar. Ya, ahí sí. Entonces, repito que ya sabemos que ciertas funciones son continuas en todo su dominio, como las polinómicas, la exponencial, la función seno y coseno, las logarítmicas, etcétera, entre otras. Además, es posible formar funciones continuas considerando el siguiente teorema, que es el teorema del álgebra de las funciones continuas. Si tenemos dos funciones, una f que va desde A, un subconjunto de los reales, a los reales, y otra que va desde B, que también es un conjunto de los reales, hasta los reales, dos funciones, continuas, en, digamos, en un cierto x sub 0, este x sub 0 debe estar en A inter B,
tiene que estar en la intersección de los dominios. Y, digamos, lambda, lam- lambda, se escribe lambda. Ah, pero es que tengo que escribir con el backslash. Lambda. Y lambda, un número real. Esto en términos algebraicos sería un escalar. Las siguientes funciones son continuas. ¿Ya? Obviamente en x sub 0. ¿Ya? Son continuas. Un segundito. José, un minutito te pido, porfi, ya. Sigo inmediatamente.
José, estoy de vuelta, disculpa la interrupción. Si estás por ahí, dame alguna señal de vida. Sí, estaba por aquí, estaba buscando comprar. Ya, ahora. Entonces, decía, las siguientes funciones son continuas. ¿Cuáles son las siguientes funciones? Ciertas conjunciones, digamos, de estas funciones de forma algebraica, es decir, la suma de las funciones, a más menos g, también el producto, el producto escalar de las funciones, es decir, lambda f o lambda g, el producto y el cociente. Siempre y cuando el cociente, hay que tener ojo con que g no sea igual a 0, g de x0 no sea igual a 0. Si g de x sub 0 no es igual a 0. Como hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? ¿Cómo demostramos que las funciones son continuas? Para demostrar que estas funciones son continuas, habría que demostrar que una sucesión en el dominio que converja a x también converge a f de x. O sea, en términos de demostración, una demostración, para mostrar, ya claro, que una función es continua, podemos mostrar, o podemos utilizar una sucesión que esté contenida en el dominio, que converja a x sub 0, confluye, reunirse, coincida, claro, digamos, y que sea convergente, para que suene mejor, sea convergente a x sub 0, y cuyas imágenes sean convergentes a f de x sub 0. Por ejemplo, demostrar que f más g, vamos a tomar ese caso, f más g es continua, consiste en probar lo siguiente, que para toda sucesión que sea subconjunto del dominio de f más g, es decir, de a inter b, tal que S sub n converge a x sub 0, entonces, y esto lo vamos a poner en una sola proposición, entonces eso implica que f más g de S sub n converge a f más g de x sub 0. Eso habría que probar. Que eso converge a la imagen de x sub 0. ¿Ya? Sabemos que al ser f y g continuas, se cumple ¿qué? Aquí la misma proposición
continua, probar, se cumple. Que, por ejemplo, aquí en el A, en el F de x sub n converge a f de x sub n. Y también ocurre lo mismo con G. Sabemos que ocurre eso. Así que sustentándonos en el álgebra de los límites de funciones, podemos decir que ¿qué dice el álgebra de los límites de funciones? Que si dos sucesiones convergen a A y B, la suma de esas sucesiones convergen a A más B. Podemos decir que esta proposición es correcta. En el caso de tener funciones de tener las sucesiones en la intersección de los dominios. ¿Ya? Así que esa sería una demostración relativamente válida. El otro teorema importante es el teorema de la composición de funciones continuas. ¿Qué dice este teorema? Bueno, el enunciado es similar al anterior, con la diferencia que aquí no hay un lambda. Es decir, pero no son continuas las dos en x sub 0. En f es continua en x sub 0, está en A, y G, continua en f de x sub 0, pero este x sub 0 tiene que estar en B. Tenemos esto. F es una función continua en x sub 0 y G una función continua en f de x sub 0. ¿Ya? Entonces la función compuesta es continua en x sub 0. Entonces, f compuesto con G, me parece que f compuesto con G es continua en x sub 0.
Entonces, gracias a estos teoremas, podemos concluir que las siguientes funciones son continuas en todo su dominio. O son continuas, mejor dicho, son continuas de la siguiente forma. ¿Cuál? El primero, los polinomios. P de X, un polinomio. Es continua en todos los reales. La otra que es continua en todos los reales, pero con ciertas restricciones, la función racional. Función racional que es continua. Ups, se quedó pegado esto. Continua en todos los reales donde Q es distinto de 0. Evidentemente había que sacar de ahí las raíces de Q. También lo es, por ejemplo, la función x elevado a x. Continua. Para todo x mayor que 0. También lo es la función tangente. La tangente de x es continua. Donde no se anula el coseno. Las funciones, por ejemplo, son continuas. Algunos teoremas importantes relativos a la continuidad, o algunos teoremas que se demuestran con continuidad. Sobre continuidad. ¿Cuáles son? El primero, el teorema del valor o el teorema de los valores intermedios. ¿Qué dice este teorema? Que si f es una función que va desde un intervalo cerrado hasta los reales, continuo en todo su dominio, bueno, continua en realidad, la función continua en todo su dominio, y tal que f de A multiplicado por f de B sea menor que 0. Pregunto, ¿qué significa eso en términos numéricos? Que f de A sea distinto de f de A por f de B sea distinto de menor que 0.
¿Qué significa que f de A y f de B sean multiplicados sean menor que 0? En términos muy prácticos, significa que tienen distintos signos. Es decir, que estos dos puntitos, opciones de etiquetado, ningún objeto nuevo. La función, de alguna forma, si uno es mayor que 0, el otro es menor que 0. Entonces aquí tenemos A, f de A. Y acá tenemos P, f de B. Esos están de lados opuestos respecto al eje X. Y la función es continua. Quiere decir que lo que está diciendo este teorema es que la función entre A y B cruza el eje X. Al menos una vez. ¿Ya? O sea, de alguna forma, brequitín, cruza. Puede ser así. Como puede ser, no sé, cruzarlo varias veces, muchas veces. Después subir. ¿Ya? Eso está diciendo este teorema del valor intermedio. Entonces, existe al menos un C en el intervalo abierto ahora, tal que f de C es igual a 0. Ese es el teorema del valor intermedio. O sea, de este teorema se desprende el siguiente. ¿Ya? Sería el sí, conocido como teorema de los valores intermedios, también conocido como la propiedad de Darboux, que dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado, y C y D están entre A y B, entonces para todo número E comprendido entre C y D existe un X en el intervalo tal que f de X es igual a E. La propiedad dice lo siguiente. Sea f de X, f una función continua en un intervalo cerrado, todo de vino. Si C, D están en el intervalo abierto f de A, f de B, ¿ya? Entonces, para cada valor intermedio E, tal que
C menor que E menor que D, de esa forma, existe al menos un X sub 0 en el intervalo abierto A, B, el intervalo sí abierto A, B, tal que f de X sub 0 es igual a E. Eso dice nuestro querido teorema de los valores intermedios. Y la demostración es bastante sencilla. Hay que definir una función conveniente a partir del teorema anterior. El siguiente teorema, el teorema de los máximos y mínimos, o teorema de Weierstrass, de los máximos mínimos, o de Oye, necesito una segunda interrupción. Un segundito. ¿De acuerdo? Está entonces en este teorema de los máximos y mínimos, o teorema de Weierstrass. Weierstrass. Esta es una propiedad muy importante de las funciones, que dice también si f es una función que va desde un intervalo cerrado hacia los reales, continua, función continua, entonces f es acotada, ojo con eso, acotada, y alcanza sus máximos o mínimos en el intervalo cerrado. En realidad puede ser en el, inclusive entre A y B. Entonces, y alcanza sus máximos y mínimos. También esto es bien evidente, porque si tenemos esta función, que es continua entre estos dos valores, no me puedo ir al infinito, por ejemplo, es decir, que no esté acotada, al más y al menos infinito, sin en algún momento tener que volver para llegar acá y sin perder la continuidad. Eso es lo genial ya de estos teoremas, que a partir de esto te dicen ciertas cosas que parece que son evidentes, pero que son difíciles de demostrar. Pero a partir de estas cositas, a partir de esto, puedes demostrar que la función está acotada. ¿Ya? Porque es continua. ¿Qué podemos decir de este teorema? Mira, en este teorema, todas las hipótesis son necesarias. La función tiene que estar acotada en un intervalo y a su vez tiene que ser continua.
¿Qué podemos decir de la continuidad de las funciones continuas, de las funciones inversas? ¿Necesariamente una función continua tiene una inversa continua? Sí, no. ¿Por qué? La inversa de una función necesariamente tiene que ser continua. La inversa de una función continua. Veamos. Este teorema, que llamaremos de la inversa continua, de la inversa de una función continua, dice lo siguiente: que sea f una función desde un intervalo i hasta los reales. Continua y estrictamente monótona. ¿Qué significa estrictamente monótona? Que es estrictamente monótona, que es creciente o decreciente en todo su dominio. Eso significa que sea estrictamente monótona. ¿Ya? Con un intervalo que puede ser bien abierto o cerrado. Entonces, vamos a llamarle J igual a f de este intervalo i, a la imagen del intervalo i. Es también un intervalo. ¿Ya? Y la inversa, f a la menos 1, que va desde j hasta i, es continua. Veamos un ejemplo de esto. Pensemos en la función secante de x. Pero en un intervalo donde sea continua. Así que la vamos a... la función secante de x entre el menos 1 y el 1. Ese pedacito de función. ¿Me sirve para el teorema? La verdad es que no. ¿Y por qué no sirve? Porque no es estrictamente creciente o decreciente. Así que vamos a acotar, en vez de entre el menos 1, vamos a poner entre el 0 y el 1. Así vamos a tener una función estrictamente creciente. Vamos a buscar el número 1, secante de 1. La secante de 1 va a ser 1, si es que me dice que la secante de 1 acá arriba. Mejor dicho, 1, f de 1. Ahí sí. Por acá tenemos el 1, el 0,1.
f de 0. Entonces aquí el intervalo J estaría dado por este valor. La intersección necesito entre la recta y el eje Y. Ahí sí. Estaría dado por este valor. Entonces ahora podemos hacer la función inversa de la función secante, que sería arco secante. A ver. Arcoseno, arcoseno, arcotán, arco. Tendría que ser secante a la menos 1 de x, existe esa función, entre 1 y f de 1. Entonces, ahí está, tenemos la función. Que en el fondo es coseno a la menos 1, de 1 sobre x. Y esta función, en ese intervalo, es continua. Tenemos un buen ejemplo, o sea, está determinado por este intervalito. Este teorema de la inversa de una función continua. Antes del siguiente teorema, es necesario definir lo que significa continuidad uniforme. ¿Ya? Y para eso vamos en realidad a abrir una pequeña sección uniforme. Y lo primero que necesitamos es la caracterización epsilon delta de la continuidad. ¿A qué me refiero con esta caracterización epsilon delta? Que hasta el momento hemos visto cómo a partir de las sucesiones se tiene que, o se puede, probar la continuidad. Además de esto, y de la misma forma que
con los límites, es posible hacerlo a partir de estas expresiones infinitesimales. Estamos hablando aquí de cosas muy pequeñas. Entonces, ¿qué dice esta definición? Definición. ¿Qué dirá? Sean f, una función de A, que es un subconjunto, o podrían ser los reales, un subconjunto de los reales, hacia los reales, y x sub 0 en A, diremos que f es continua en x sub 0 si se cumple, si y solo si se cumple ¿qué? ¿Qué se cumple? A ver, veamos qué se cumple. Para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, y para todo x en A se cumple lo siguiente, que el valor absoluto de x menos x sub 0, o sea, la distancia entre ellos, es menor o igual que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. Y esta proposición es muy parecida a la del límite, con la diferencia que en vez de L tenemos f de x. En el fondo estamos diciendo que el límite de la función es f de x. ¿De acuerdo? El límite de la función es f de x. ¿Ya? Ahora, respecto a la caracterización, a esta caracterización y a la continuidad uniforme, en general, vale la pena notar que en general delta depende de epsilon y de x sub 0. Mientras más pequeño epsilon, más pequeño el delta. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que depende de esto? Porque pensemos, por ejemplo, en una función, no sé, 3x a la quinta menos 4x a la cuarta más 5x al cubo o más 0.5x al cubo
Por ejemplo, pensemos en esta función y acerquémonos un poquito acá. Por ejemplo, aquí, cerca del 0, el épsilon es bastante pequeño. En cambio, por acá, el épsilon es bastante, tiene un grado de, mucho mayor. ¿Ya? Entonces esta función no es continuamente uniforme. Es continua, pero en algunos casos el épsilon es mayor, en algunos casos el épsilon es menor. Pero hay funciones en donde el delta no depende del x sub 0. Y esas funciones son las que llamamos funciones uniformemente continuas. ¿Ya? En los casos en que esta dependencia no se da, diremos lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Una definición. Dice, la función f, que va desde A, que es un subconjunto de los reales hacia los reales, se dice uniformemente continua y para todo épsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 Ahora, este delta, que vamos a llamar delta que depende de épsilon, este delta mayor que 0, depende solo del épsilon, tal que para todo x, y en el dominio en A, la diferencia entre x y, es decir, la distancia, si la distancia es menor o igual que delta, la distancia entre ellos, implica entonces que la distancia entre sus imágenes es menor que épsilon.
Entonces, uno de los teoremas relacionados con esto dice lo siguiente. Sea f una función que va desde a un subconjunto de los reales hasta los reales con A cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Entonces, f de x, entonces f es uniformemente continua. Sí, solo sí, es continua en todo el dominio de A. Sí, solo sí es continua en todo el dominio de A. Serían estos los teoremas relacionados con la continuidad de funciones. Vamos a dejar obviamente este apunte número 8 en el aula virtual y te voy a pedir que nos tomemos unos 15 minutos de receso. Ya completamos una hora de clase para continuar con el tema de las derivadas, que no es un tema sencillo. Yo sé que cuesta esta parte de derivada y quisiera partir o comenzar con algo muy intuitivo antes de formalizar cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces voy a detener la grabación, voy a parar el micrófono y no me vuelvo a conectar en unos 15 minutos más. Reanudando la grabación de la sesión. Vamos a comenzar a estudiar este tema de las derivadas. El último tema de este curso de cálculo 1. Comenzando de una forma intuitiva. ¿Por qué? Tenemos funciones y las hemos caracterizado a partir del límite de la continuidad. Pero también convendría caracterizarlas en función o a través de un comportamiento que sea más específico en cierto intervalo. Por ejemplo, vemos que en este intervalo, en el primer intervalo hasta un poquito antes del -1, la función es decreciente. Y después, después del 0, ya hasta un poquito antes del 0, la función también es decreciente. O sea, la función solamente es creciente en un intervalo corto. Pero estos decrecimientos de la función son distintos. Aquí el decrecimiento es como mayor. Es alto este decrecimiento. Es rápido, por decirlo de alguna forma. En cambio que hay un intervalo en donde el decrecimiento cambia. ¿A qué nos referimos con crecimiento y decrecimiento en este sentido? Nos referimos a la forma en que la función varía de forma instantánea. Por ejemplo, aquí podemos ver que la función decrece rápidamente, aquí crece rápidamente. Hay un punto en donde no crece ni decrece, es decir, un punto donde la función tiene un mínimo en este caso. Vemos que, por ejemplo, aquí la función, su concavidad es hacia arriba, acá su concavidad es hacia abajo. En términos de funciones cóncavas y convexas, que también lo habíamos visto. Y es necesaria una herramienta matemática para dar cuenta de este cambio instantáneo de la función. ¿De acuerdo? Entonces, una buena herramienta para esto es las rectas que inciden. Por ejemplo, podemos tener rectas secantes. Entonces podemos ver
¿Cómo está recta secante? Si fijamos uno de los puntos, ¿cómo cambia? Aquí como que no cambia demasiado porque decrece rápidamente, pero aquí ya cambia un poquito. Pero depende de 2 puntos la recta secante. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que en estos 2 valores la recta secante es la misma para todos estos valores donde la función no es inyectiva. Entonces la recta secante podría ayudarnos a hablar sobre la inyectividad de la función. Sin embargo, hay una herramienta aún más potente que es la recta tangente. ¿Ya? La tangente es una recta en un punto dado y fíjate lo importante que puede ser esta recta tangente, porque aquí donde la función decrece rápidamente, la recta tangente es muy inclinada. Aquí donde hay un mínimo, la recta tangente cambia de inclinación en un momento y por el teorema de Weierstrass, del teorema del valor intermedio, podríamos decir inclusive que aquí hay un momento en que la recta es paralela al eje X. Luego crece, nuevamente alcanza como una especie de máximo relativo, se hace paralela al eje X, cambia de orientación. Entonces, esta recta tangente va a ser importante, pero más que nada, su pendiente. Entonces tenemos que buscar la forma de determinar la pendiente de una recta tangente. Entonces vamos a escribir eso. En términos gráficos, no contamos con demasiadas herramientas que nos ayuden a caracterizar una función en relación a su gráfica. ¿Ya? Podemos entonces buscar alguna herramienta como lo es la recta tangente. ¿Ya? Entonces nos interesa cómo determinar la tangente a una curva f en un punto específico. ¿Ya? La geometría analítica nos entrega una opción. La ecuación punto, la ecuación de la recta, a ver, una opción. Nos entrega 2 opciones en realidad. La ecuación de la recta por 2 puntos y la ecuación punto pendiente. La primera no nos sirve. La primera no nos sirve. La primera de ellas no es útil porque buscamos la tangente. ¿Cierto? Evidente. Buscamos la tangente. Así que contamos con solamente un punto. Se hace necesario determinar entonces la pendiente de la recta tangente a una curva. ¿Cómo podemos determinar la pendiente de la recta tangente a una curva? Con las herramientas que tenemos hasta el momento.
¿Cómo determinamos? Para determinar, antes de escribir esto, veamos gráficamente. Nosotros sabemos cómo calcular la recta de una secante, o sea, teniendo dos puntos, la ecuación de la pendiente de la secante. O sea, si tenemos, digamos, x1, esto lo vamos a poner en fracción. Bueno, primero, x1, y 1, y x2, y 2, la pendiente sería 2 menos y1 sobre x2 menos x1, que es la pendiente de una recta. ¿Ya? En otras palabras, es lo que llamamos delta I sobre delta X. Entonces, en términos de la función, sería esta pendiente sería, que vamos a llamar desde ya, de I sobre dx. Sería f de x1, o f de x2 primero, menos f de x1, dividido en x2 menos x1. Eso sería. Eso es lo que estábamos tratando de determinar. Pero eso en el caso en que tenemos dos puntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de dos puntos a un solo punto para calcular la pendiente? Y es ahí cuando aparece el concepto de límite. Para tener un solo punto, tenemos que hacer que los puntos converjan, que los puntos tiendan a ser uno. ¿Ya? O sea, tenemos que calcular el siguiente límite. El límite limits. Cuando x1, por ejemplo, tiende a ser x2. ¿De qué? De esta fracción. De f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Ya? O sea, eso es lo que vamos a tratar. Lo que vamos a hacer es, ¿qué tal si llevamos este puntito aquí a tal punto que sean uno solo? Que coincidan. Ahí tendría la pendiente. Ahora hay que calcular ese límite. ¿Ya? Escribamos eso. Si contamos con dos puntos de la función, digamos x1, f de x1 y x2, f de x2, la pendiente sería, y ahí tenemos delta x sobre delta x, delta y. Este delta lo voy a poner mayúscula. Delta y sería f de
vamos a poner entre paréntesis, f de x1 o f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Pero como pretendemos obtener este valor para solamente un punto, utilizamos el límite cuando x2 o x1 tiende a x2. Nos quedaría que de y sobre dx como el límite cuando x1 tiende a x2 de esta fracción. Pero esa fracción todavía depende de dos valores, de x2 y x1. Entonces nos convendría que ocupemos solamente un punto. ¿Ya? Aún así, utilizamos dos puntos y queremos solo uno. Así que utilizaremos la diferencia entre los valores x1 y x2, llamado h, le vamos a llamar igual a este valor absoluto que va a ser x2 menos x1. Y la pregunta, cuando x1 tiende a x2, h tendería a implica que h tiende a ser 0. Tenemos entonces que x2 va a ser igual a x1 más h. Y la pendiente buscada sería de y sobre dx, ¿cierto? Igual al límite cuando h tiende a 0 ahora. ¿De qué? De f de x de f de x1 menos f de x1 más h sobre h. Ese sería el límite. Así que un pequeño ejercicio. Calcular la pendiente de la recta tangente a f igual a f de x igual a 2x cubo menos 4x más 1 en x sub 0 igual a 1. ¿Cuánto nos tomará hacer esto? Calcular ese límite, es decir, necesitamos, vamos a poner aquí la solución, necesitamos calcular el siguiente límite. Sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 menos f de 1 más h sobre h. Habría que calcular ese límite.
si esto lo traducimos en términos de la función, sería, este límitecito sería f de 1, que es f de 1, habría que calcular. O sea, 2 multiplicado por 1 al cubo, menos 4 multiplicado por 1, más 1, menos 1 más h, es decir, 2 multiplicado por 1 más h al cubo, menos 4 por 1 más h, menos 1 sobre h. Habría que desarrollar eso. ¿Está por ahí, José? Sí. ¿Sí? Uy, no tenía el micrófono. Ya. Entonces, desarrolla esa expresión y me cuentas cuánto da primero la expresión y después calculamos el límite. ¿Te parece? Bueno,
¿Desarrollaste la expresión, José? Sí. Ya, entonces, mira, ayúdame. Tum. Esto quedaría límite de cuando h tiende a 0. Tiende a 0. Ya. Y 1 arriba, elevado a 3. ya, 1 elevado a 3. Más 3h elevado a 2. Elevado a 2. Menos h y Menos menos h. 6. Menos 6. Menos Y 6. abajo h. Y abajo h. Espérame, ¿y aquí 1 elevado a 3 o h elevado a 3? 1 elevado a 3. Ya. Que mira, este 2, No sé si lo pasé a la binomio. ya. Pero este es cubo de binomio, ojo, Sí. cubo de binomio. Debería aparecer un h del cubo por aquí en algún lugar. A ver, déjame revisar. Así, po. Se me olvidó poner al final del todo h cúbica. Más h al cubo. Sí. Esa es la parte que me faltaba. Porque Esto, empieza ya, con la primera parte y termina con el final con cúbico. Ahí está. ya. Entonces, esto si uno lo evalúa, da algo dividido por 0. Y eso se supone que es... a ver, vamos a hacer algo porque algo no me calza aquí, algo no concuerda. Déjame ver si puedo dejar de compartir la pantalla. Voy a ver si puedo poner mi cámara y apuntarla hacia un pizarroncito que tengo aquí. No sé, muy bien el pizarrón, ¿cierto? ¿Tengo mi plumón por aquí o no? Ya, no, mala idea. La vieja confiable, lápiz y papel. Dije confiable, lápiz y papel, donde tengo lápiz. Oye, ley de Murphy, que uno quiere hacer algo y no está lo que está buscando. Justo lo que necesitas no está. A ver, donde tengo lápiz. Ya, hacerlo así nomás, entonces mentalmente, es que algo a mí no me calza. ¿Por qué? Vamos a desarrollar la expresión que está arriba primero, antes de cualquier cosa. Esta expresión, primero esto sería 2, así que lo vamos a cambiar por un 2. Esto sería 4. Esto sería 1 más h al cubo, que sería, si lo cambiamos, sería 1 más 1 al cuadrado, que sería 1 por h, es decir, h, más 1 que sería por h al cuadrado, es decir, h cuadrado, más h cuadrado, y más h al cubo. El doble del primero, esto es, aquí hay un 2. Y aquí hay un 2. Ahí sí. Luego tendríamos menos 4 menos h. Menos 4 menos 4h más 1. ¿Está bien eso? A más b al cubo es a cubo más el doble de a cuadrado por b más el doble de a por b al cuadrado. Sí, estamos bien. Ya. Segunda línea. Los numeritos serían 2 menos 4 menos 2 más 1 es 1, menos 1 es 0. O sea, esto, con esto se hace 0. ¿Sí? 2 menos 2 es 0. A ver, 2 menos 4 menos 2 más 1
es menos 1, menos 2 es menos 3, menos 1, esto es menos 4, ahí está, menos 4. Luego, menos 2, menos 4h, menos 4h cuadrado, menos 2h cubo. No estoy con la pantalla compartida, me encima, estoy clarito. Ahí sí. Y aquí es donde ya menos 4, menos 2. El número lo tengo claro. Menos 4 me da menos 8. Ese con ese se van, ese con ese se van. Ah, pero ese no se suma, no, estoy claro. Estoy, pero súper clarito. Aquí está. Este menos 1 con este más 1 se van. Este menos 4 con este 2 me da menos 2. Menos 2. Ahí sí. Entonces tendríamos menos 4, menos 4h. Entonces tendríamos aquí menos 4, menos 8. Menos 8, menos 8h. Menos 4h al cuadrado. Menos 2h al cubo. O sea, eso sería lo que da arriba, según yo. No lo he hecho a mano, lo estoy haciendo aquí como puedo. Pero ese menos 1 al cubo, ese h al cubo solito, ese menos 6 no me suena para nada. Y aquí es donde uno dice, ¿por qué no se puede copiar? Un segundo. Entonces tendríamos menos 8, menos 8h, menos 4h cuadrado, menos 2h cubo. ¿Está bien eso? 2x al cubo, menos 4x, la función es 2x al cubo, menos 4x más 1. 2x al cubo, menos 4x. Oh, aquí hay un error, pues ves, aquí hay un error, más 1. Eso me cambia las cosas. Eso me cambia harto las cosas. Aquí esto es más 1. Más 1, aquí hay un más 1. Me cambia harto las cosas. Entonces, aquí hay que hacerlo bien. Tendríamos estos 3 de aquí. Serían menos 4 más 1, menos 4 más 1. 2 menos 4 menos 2. Más 1 es menos 1. Menos 4 es menos 5. Más 1 es menos 4. Ahí está. Esto es menos 4. Menos 4. Ahora tengo este que sería menos 2. Menos 4h. Menos 2h cubo. Y menos 4h. Ahí sí. Finalmente, el menos 2 menos 4 es menos 6. Ahí se aparece un menos 6. El menos 4 sería 2 menos 8h al cuadrado. No, menos 2h, no, menos 8h solamente. Menos 2h. Ya me di cuenta del error que tuve. Sí, y yo también cometí un error ahí desarrollando. Sí. Ahora vamos ordenando. Esto sería menos 2h al cubo
menos 8h menos 6 sobre h. Ahí sí. Y mira, ahora sí tiene mucho más sentido este cuento. Porque podemos factorizar por menos 2. Esto quedaría menos 2 factor de. Aquí sería un 3, un más 3. Aquí sería un más 4. Y aquí sería el h. ¿No? La función es 2x al cubo menos 4x más 1. X igual 1. Ese límite, ¿cuánto? O sea, si lo evaluamos así, nos daría 0 sobre 0. O menos 6 sobre 0. ¿Cierto? Pero debería ser otro límite. Así que como se nos acaba un poquito el tiempo, José, te dejo la tarea de calcular este límite porque tiene que dar un número racional, un número real. No nos puede dar infinito ni 0 sobre 0. ¿De acuerdo? Mañana lo calculamos y ya mañana definimos la derivada de forma, o sea, de una forma más formal, valga la redundancia, y empezamos a ver teoremas respecto a la derivada. A ver, sí, claro. Cálculo, cómo calculamos derivada, el álgebra de derivada, etcétera, qué significa para funciones. Ahora nos quedamos solamente con esta noción intuitiva de la pendiente de una recta. Nos estaríamos viendo mañana a las 5:10 o a las 5. Tú dime, ¿qué es más cómodo? ¿5:10 o 5? Básicamente lo mismo. Sí, así que empecemos a las 5 y así si terminamos un poquito antes, mejor para los dos. Bueno, Ya bueno, nos vemos mañana. Cuídese. nos vemos. Bien. Acuérdese temprano, estudiar harto. Chau, chau.